Amigos, ¿cómo están? Es un placer saludarlos aquí en estos micrófonos. Somos sus servidores Alejandro Orozco y Alejandro Figaredo. En esta ocasión tenemos un programa muy interesante, sin menospreciar obviamente los que cada semana llevamos hasta ustedes. ¿Quiere saber de qué se trata? Ahora sí, se lo pido, se lo recomiendo. Quédese a un lado de su aparato receptor. Regresamos. Bien, de nueva cuenta les damos la más cordial bienvenida. Bueno, pues como le decía a la entrada del programa, le tenemos un invitado especial porque viene del interior, bueno, del estado de Nuevo León, de Monterrey, y trae unas cuestiones muy interesantes que ahorita le vamos a dar a entender con mi compañero Alejandro Orozco. Ahorita le doy la bienvenida, y es Javier Sampaio. Tocayo, por favor. Sí, gracias, buenas tardes, buenos días, buenas noches de cualquier parte del mundo que nos escuchen. Pues sí, les damos la más cordial bienvenida a su programa Foro D. Como ya lo mencionó el caballero Figaredo, el día de hoy tenemos al señor Javier Sampaio, investigador, que nos hace el favor de acompañarnos aquí en cabina. Entonces, don Javier, buenas tardes, te damos la más cordial bienvenida a Foro D. Y bueno, te queríamos preguntar, ¿dónde empieza esa aptitud, esa conducta donde Javier Sampaio se empieza a descubrir como hipnoterapeuta, y dónde empieza ese gusanito donde se empieza a investigar diferentes corrientes y demás para tratar de toda esa información darla a sus semejantes para tratar de ayudar? Por favor, adelante, si eres tan amable. Bueno, para empezar, muchísimas gracias, Alex, por invitarme. Claro que sí, aquí a tu programa, y muchísimas gracias también por estar aquí, por ser parte de esto. Pues bueno, en cuanto a tu pregunta, cuando empezó esto del tema de hipnosis, fue porque yo empecé con un programa que se llama La Verdad Oculta Radio TV. Okay. Hace como 3 años y medio empecé con esto. Tengo investigando el tema extraterrestre, vida paranormal, fantasmas, todo ese tipo de cosas desde que yo estaba chiquito. Religión, fue donde detonó todo. Okay. Cuando yo fui a una iglesia, cuando me llevaron de chiquito y vi a ese señor que estaba así en la cruz, así todo así sangrado, y me llamó mucho la atención y dije, ¿pero por qué lo tienen allá? ¿Qué hizo? O sea, entonces de ahí empezó toda mi, vamos a decir, la cosquillita a investigar por qué pasaban ese tipo de cosas y por qué soportábamos o aguantábamos ver a alguien sufriendo y que a la gente le gustara ver eso. Entonces, gracias a Dios, y después de investigar tanto, dije, pues bueno, quiero también compartir yo también lo que he investigado, lo que he logrado. Y comencé con el programa, y empecé también haciendo entrevistas a diferentes personas que también tienen un cierto nivel de conciencia o información especial. Empecé el programa, y entre una de esas personas que realicé la entrevisté a una persona que ha vivido un caso de abducción, extraterrestre. O sea, es como los visitantes de dormitorio, que es cuando uno está dormido y que siente que se le sube el muerto, que no se puede mover. Comúnmente lo dicen por ahí, ¿verdad? Exactamente, que no nada más puede mover los ojitos, pero no puede ni gritar, ni puede ni hablar. Siente la presión en el pecho. Exactamente. Entonces, esta persona era abducido, pero por reptilianos. Entonces, aquí vamos a otro tema que es sobre los reptilianos, que dice la gente, ¿cómo que reptilianos? O sea, extraterrestres, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No sé de dónde salen, ¿tienen cola o qué? Y sí, son diferentes razas a nivel cósmico que no necesariamente y lamentablemente no todos son positivos para la raza humana. No son pacíficos todos. No, y bueno, y sí hay pacíficos, ¿verdad? Uh-huh. Sí hay seres que nos ayudan y todo eso. Pero en este caso, esta persona que yo entrevisté, yo había tenido una relación de amistad con él como desde 1 año y medio antes de yo de tener mi programa. Hasta después le dije, oye, ¿y si me regalas una entrevista? Y me dice, pues si quieres. Me regaló la entrevista. A raíz de eso, muchas personas me empezaron a mandar correos de que ellos también habían vivido ese tipo de experiencias. Uh-huh. Oye, yo también he vivido así, a mí también me visitan en la noche, a mí también me han sacado de la cama, a mí también me han hecho esto y lo otro. Entonces, a raíz de eso, empecé a buscar la forma de cómo cotejar la información y estar seguro de que esas personas en realidad lo que estaban viviendo era un caso de abducción. ¿Cuál sería el objetivo de este tipo de seres? O sea, en los estudios que has tenido, ir y venir y demás, ¿qué me puedes decir? O sea, ¿qué es en la investigación? ¿Qué es lo que ellos están buscando? ¿Cuál es su misión? No, bueno, lo que ellos pretenden con las personas que son abducidas, en la mayoría de los casos.
La gran mayoría de los casos lo que pasa es que ellos se alimentan de nosotros, Ok. tanto a nivel físico como a nivel energético. Ok. Lamentablemente muchas de las personas que son extraviadas, no a nivel México, sino a nivel global, sirven como alimento de este tipo de seres, pero también a nivel energético. Y también como investigación, ¿no? Vamos a decirlo, yo pienso que a nivel de investigación eso sigue siendo una especie de creencia, porque si este tipo de seres tienen un nivel evolutivo demasiado, muy avanzado, entonces que nos sigan investigando, o sea, es como nosotros a lo mejor agarramos una hormiguita y estamos estudiando la hormiguita, ya sabemos todo de la hormiguita, entonces pasamos a otro nivel y vemos a ver, o a otro animal, ¿no? Sí, pero me refiero, entrando ya A ver, también- entonces, yo interrumpiría. ¿Somos considerados entonces como si fuéramos una especie animal? Una granja Para humana, ellos, de una hecho. granja Para humana. ellos, sí. Bueno, de eso habla inclusive Salvador Freixedo. Así es. Tiene un libro que se llama La Granja Humana. Que de Sí. hecho él lo Sí. enfatiza muy bien. Defendamos Yo me los refería, Javier, dioses, al hecho de que más. obviamente investigan en el sentido de que el comportamiento, por qué cada quien para determinada acción reacciona de distinta forma. Claro. A eso me refiero. ¿Por qué fulanito de tal es muy agresivo, o por qué es muy pasivo, o por qué se deprime? En fin, esas reacciones que tenemos los seres humanos, Sí. a lo mejor para ellos les causa extrañeza, me imagino. De hecho, sí, bueno, hay algunos contactados que hablan y que se les hace muy curioso que, por ejemplo, las personas tengan esa dualidad, porque entre niveles energéticos o, bueno, evolutivos más avanzados no hay ese tipo de dualidad. Simplemente, o sea, o eres de la luz o eres de la oscuridad. No eres un chaquetero, por ejemplo. Y nosotros vivimos dualidad. O sea, nosotros podemos tanto vivir amor como también podemos vivir odio en ese momento, ¿no? Entonces, a ellos les llama mucho la atención y un contactado muy famoso que se llama Alex Collier, que de Estados Unidos, Alex Collier. le llamaba mucho la atención porque uno de sus contactos le decía, es De que... Andrómeda, ¿no? De Andrómeda, Creo. Sam Yase, no me acuerdo muy bien cómo se llama. Samyase. Que le decía, oye, es que o sea, no podemos comprender por qué, por ejemplo, una persona saca una pistola, balacea a una persona, y entonces ya cuando la tiene ahí en el piso, va y le aplica los primeros auxilios como que para salvarla Sí, otra vez. como que Entonces le cambia dicen, la o sea, situación. exacto, no lo entendemos, no lo logran comprender porque nosotros estamos viviendo esa dualidad. Entonces, pero por ejemplo, esos cuestionamientos se los ponen los positivos, vamos a decirlo. Sí. Los negativos, ellos están viviendo su forma de ser también. O sea, nosotros desde nuestra perspectiva, pues son malos porque se alimentan de nosotros, porque nos comen, pero esa es su forma de ser, es su forma de O sea, existencia. O sea, ellos de alguna forma tienen esa genética, o sea, dentro de sus genes ¿Sí? están cumpliendo con su etapa que tienen que vivir en esa De hecho, incluso secuencia, nosotros, ellos lo que dicen acerca de nosotros es que nosotros estamos como si fuéramos en una super aprendizaje, o sea, en una sola vida estamos viviendo kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, Profesional, doctorado, o sea, doctorado, sí, sí, todo, ¿no? Su planeta en una- decimal. Ándale. sí, todo en Ajá. una sola vida. Entonces son muchísimas emociones, son muchísimas experiencias que un ser humano vive y experimenta en una sola vida. Bueno, ahora, No, inclusive, bueno, quisiera agregar a lo que está manejando aquí el caballero, que yo creo que si lo vemos esta situación con un aspecto más amplio, más cósmico, pues de alguna forma dentro de nuestro ADN existe información de esas diferentes. claro, Algunos especies. dicen que son 11, algunos que son 17, algunos dicen que son 22 razas las que intervinieron en este asunto. Sí. Ahorita nos vas a platicar de esto, Bueno, a ver qué sabes. Sí, antes de ok. entrar al corte, bueno, eso fue lo que te llamó la atención de los abducidos y todo eso. Pero ahora, la hipnosis, Javier, porque también la hipnosis tiene muchos recovecos, tiene Sí, muchos laberintos que te ayudan o también te pueden perjudicar, Sí, de la dualidad claro. que hablabas. Sí, sí, sí. Esa hipnosis, ¿qué fue? ¿Por qué entraste al mundo de la hipnosis? Fue precisamente por este caso de esta persona que vivió abducción. Como te digo, muchas personas empezaron a mandar correos de que habían vivido esa experiencia. Saqué un test, diseñé una especie de test y luego lo empecé a comparar con otros, que Estados Unidos tiene muchos, en Sudamérica tienen varios, en Europa tienen varios. Entonces, todo eso lo empecé a comparar y yo era muy parecido al que yo tenía.
Entonces decidí a esta persona realizarle una hipnosis. Obviamente me tomó tiempo, primero estudiar la técnica de la hipnosis, saber cómo se hacía, cómo una persona entraba en una especie de trance. Eso es lo que me llevó a hacer yo las terapias de hipnosis a las personas que vivían abducción. Entonces, en Italia hay es un investigador. Colafero Grifasi. Él es terapeuta, Sí. él ya tiene un tiempo para acá, pero Nájero, sí. es otro señor, Otro señor que se llama Corrado Malanga. Conrado Malanga. Corrado Malanga es un señor que es químico, él estuvo en una asociación de investigación ovni allá en Italia. Ajá. Él dice que se salió de esa asociación porque él vio que el Vaticano estaba metido, que la milicia estaba metida, que todos estaban metidos y que no le dejaban hablar de ciertos temas. Entonces él por eso decidió separarse. Él ya tomaba casos de abducción, y él habló de que por medio de la hipnosis él podía literalmente, y así lo dice, darle una patada en el trasero a los extraterrestres y que ya no volvieran más en la vida de las personas. Entonces yo aprendí la técnica debido a que yo vi ese tipo de cosas, esa información, y entonces fue que, ya que lo aprendí, decidí hacerlo. ¿Cómo sería eso de darles una patada y que no regresen a tu entorno, a tu vida? ¿Qué tomarías una decisión por ti mismo de que no intervengan en tu vida diaria? ¿Sería así? ¿Qué te parece si ahorita que regresemos de la pausa contestas la pregunta? Perfecto. Vamos a una pausa, amigos. Volvemos aquí a Foro D. Quédense con nosotros, vamos a mensajes de interés. En octubre del 2012 recibimos ayuda del espacio. Y un haz de luz entró en el interior del volcán Popocatépetl. Detonando una investigación. Que se convirtió en una aventura mayor. Estamos desde la estación Alzomoni a 11 kilómetros del volcán Popocatépetl y 4.000 metros a nivel del mar. Nuestro planeta está realizando una limpia energética. ¿Para qué lo hace? Nos dimos a la tarea de buscar respuestas, juntos. Sin embargo, la caída de ceniza puede abarcar incluso todo el planeta. En cuanto a las bases extraterrestres, los volcanes son válvulas de escape de esa energía. Lo que creo es que hay una gran esperanza para el mundo. La Verdad Oculta Radio TV, creando nueva conciencia para la nueva humanidad. Bien, amigos, estamos de regreso con ustedes de nueva cuenta en el programa Foro D, y ahora en este tema le tocó tan interesante de hipnosis y cuestiones también de contactos extraterrestres a un invitado que viene del estado de Nuevo León, y es Javier Sampaio. Javier, te hizo una pregunta, Alejandro. No, bueno, me quedé yo con esa duda referente al señor Conrado Malanga, que por ahí nos platicabas, referente a que pues él en sus investigaciones decía que cómo podía uno darles, retirar uno esas entidades, si es que las hubiera, de nuestra vida, o darles una patada en el trasero. ¿Cómo sería esto? A ver, amplíamelo si es tan amable, por favor. Ok,
aquí la situación de este científico, Corrado Malanga, lo que pasa es que él es muy, muy mental. Okay. Entonces, falta todavía meter 3 aspectos, que son los aspectos que yo utilizo en la técnica que diseñé, pues, en la terapia de hipnosis holística reparadora, que así se llama, y es meter el lado también energético o espiritual. Él solamente se basa en el lado mental, como te digo. Entonces, ahí se queda, no va más allá. Ahí se queda, no va más allá, exactamente. De hecho, yo también lo que estaba haciendo al principio era, mi intención era, de literal, platicar con el extraterrestre, que de hecho se ha platicado, se ha entrevistado a reptilianos, a grises, a insectos, para saber por qué es lo que están haciendo, por qué lo están haciendo. Por experimentar o se les da la gana, ¿no? Porque en uno de los casos es que son diferentes casos. Uno de los casos es manipulación. Pero algunos de los casos podría ser para ayudarnos, ayudar a la persona. En ninguno de los casos, cuando se rompe el libre albedrío, no es para ayudar. Los extraterrestres y los grises son excelentes manipuladores. Se supone que no pueden mentir, pero sí pueden manipular. O sea, por medio de cuando tú los cuestionas sobre algo, y ellos van a evadir la pregunta, porque si no te pueden responder de una forma directa, te van a responder de una manera indirecta. Se salen de la tangente y entran por otro lado. Sí. Cambian de camino y te... Para que tú pienses que te están respondiendo, pero no te están respondiendo lo que tú estás directo que tú le estás... Por ejemplo, uno de los casos que a mí me tocó vivir con una chica de Estados Unidos, ella estaba en la sesión, estaba en la terapia, y entonces enfrente de ella apareció su papá. Y me dice, es que está mi papá, pero el papá le decía, ven, así con el dedo le decía, ven. Un holograma. Entonces ella se quedaba así como que, me está diciendo que vaya. Y le digo, a ver, espérate tantito. Siéntelo, o sea, no nada más porque físicamente lo está viendo y piensa que es él. Entonces, que él ve, míralo a los ojos, ¿qué es lo que está sintiendo? Me dice, no, ya no es mi papá. Se le empezó a pintar una especie de sonrisa, tipo guasón hasta acá, hasta casi las sien, hasta las orejas, y resulta que no era su papá, era otra entidad que se estaba haciendo por su papá, que la estaba atrayendo a él. Entonces, este tipo de situaciones sí pasa, y puede ser por manipulación, puede ser porque algunas personas tienen misión y los tratan de detener. ¿Cuál es el objetivo en ese caso, por ejemplo, de estar poseyendo a esa gente o estarla deteniendo, metiéndoles el pie, o haciéndole situaciones que no les permiten seguir? Por ejemplo, el caso de la chica, ¿cuál era la razón concreta? Era que ella pudiera estar manipulada todo ese tiempo. Ella tenía implantes. Entonces, lo que sí estaban haciendo creer era que su papá era el que estaba ahí y que iba a hablar con él. Pero no, quien era en realidad era otro ser. Pero esos implantes, ¿qué objetivo tenían? ¿Cuál era el fin que perseguían? Manipular. Es que tienen diferentes usos. Son para manipular, son para rastrear, son para absorber energía, son para que la gente haga ciertas cosas que normalmente no haría. Que seas autómato. Sí. O sea, que sean dueños de tu ser para estarte moviendo como si fueras un títere, por decir algo. Y hay diferentes tipos que he vivido experiencias, no solamente, porque hay que hacer la división de seres extraterrestres físicos o multidimensionales y seres espirituales también, que vamos a decir lo que son desencarnados o entidades que desencarnaron y se posesan de alguna persona. Ver, yo quiero entender que igual ya dijiste que hablaste de una etapa donde estamos en un mundo donde estamos pasando todas las carreras habidas y por haber en un solo curso, que sería desde el kinder hasta el doctorado, por decir algo, que aquí pasa todo lo que puede pasar y hasta demás. Entonces, bueno, yo pregunto aquí, los seres en realidad que son de luz, así positivos al 100%, pues yo siento que pues no tienen nada que andar haciendo aquí, ¿no? Como que no, su vibración primero es muy elevada y como que no hay objeto para el cual estén por aquí.
No sé, ¿tú qué puedes decir de esto? En muchos de los casos, los seres que como te digo, Se que se disfrazan, hacen pasar por seres de luz y buenos, Ok. que vienen y dejan información, por lo general, lamentablemente, siempre es la misma. Y es información que nosotros ya sabemos. Que, por ejemplo, que hay que cuidar el medio ambiente, que nos tenemos que amar entre los unos y los otros, y ese tipo de situaciones. El detalle es que ellos no pueden romper nuestro libre albedrío. Ellos no pueden entrar si nosotros no lo permitimos. Por eso, pero a ver, eso que estás diciendo, que ellos no pueden entrar en el libre albedrío, pero sin embargo lo hacen, o sea... Los seres oscuros sí. Por eso, Los entonces, seres oscuros sí ¿cuál sería entonces la pauta, por ejemplo, si hay alguna persona que haya sido abducida en dado momento, que tenga esa noción de esa situación, ¿cómo podría dejar de ser atacada en ese sentido? ¿Qué recomendación le podías dar? O sea, según la experiencia que tú traes de ir y venir en este asunto. Es la conciencia. Es cuando tú tienes conciencia de que ese tipo de seres o entidades existen, y cuando tú pones una barrera y dices, hasta aquí se terminó, Basta. ya no, Basta. ahí yo estoy ejerciendo mi libre albedrío. A mí me pasaba cuando yo estaba chiquito. Yo lo he contado en algunas ocasiones. Se escuchaba una voz que salía de mi armario y decía, Javier. No estaba soñando, en realidad era algo que estaba pasando. Pero como a mí me daba mucho miedo, yo lo que hacía era que me tapaba con la colcha. Típico, pues era un niño, o sea, me daba miedo, pues te tapas con la colcha. Claro. Y eso le pasa a muchas personas. Pero seguía el Javier. Exactamente, o sea, ahí lo que yo estaba haciendo yo era cediendo. O sea, yo estaba aceptando que eso pasara. O sea, que si tú automáticamente lo neutralizas y dices, basta, no acepto esta realidad, ¡pum!, se acaba. Eso se terminó exactamente 2 años y medio después. Esa sería la clave para salir de eso. Exacto, ejercer el libre albedrío. Eso se terminó después de 2 años y medio, más o menos después, cuando escuché otra vez esa voz, Javier, y yo ahí me armé de valor y le dije, a ti te estaba esperando, hijo de Tupi, quiero que te vayas, quiero que no, ya no quiero volverte a oír, Pero no le preguntaste qué quería. No le pregunté qué quería en ningún momento. No, yo me aterraba de miedo. Claro. Hasta ese momento en el que como que te vas acostumbrando y como que sientes esa vibración de que ay, hay algo. Ahí viene otra vez, me va a hablar y pum, ahí está. Pero entonces ahí se terminó, ¿no? Desde niño traías esas inquietudes o esos canales abiertos o una realidad que se te presentaba de alguna forma donde estaban apareciendo ese tipo de hechos. Ya desde niño te empezabas a tener ese tipo de situaciones. Esa es una de las que recuerdo. Okay. Y hubo algunas otras que sí me ha tocado ver sombras, que me ha tocado ver cosas, o muchos sueños, que en realidad muchos de los sueños no son sueños, son viajes astrales, o premoniciones. En algunos casos son premoniciones. O son ¿sí? realidades que están fuera de este mundo, que están en el mundo onírico. Que se están acoplando exactamente al de este. Entonces cuando estás soñando, lo estás acoplando y piensas que estás soñando, pero no, en realidad es una experiencia que viviste a lo mejor en otra multidimensionalidad. Porque aquí agregaría yo creo que la información que tenemos del consciente pues es como el iceberg, ¿no? Está nada más se asoma lo de arriba y el inconsciente es todo lo de abajo. O sea, el inconsciente, el mundo tan grande, pues está, yo creo que permitido todo lo que existe y hasta lo inimaginable. De hecho sucede en ese mundo. Pero también no piensas que también en un momento dado tú jalaste a ese ente, entre comillas, porque tú al decir, ahí viene otra vez, ya me va a molestar, ya esto, o sea, tú lo estás jalando también, o no crees que hayas abierto una puerta dimensional. Lo que pasa es que en el caso o sea, por ejemplo, en el caso que yo te comento, no era que yo estuviera, a lo mejor que me estuviera predisponiendo a eso. Ajá. O sea, sí, obviamente que tenía miedo, trataba de ver, de hecho hasta la fecha yo no veo películas de terror porque no me gusta, porque ya somos dos. Baja la vibración y entonces porque te también metes en una frecuencia que no es, sí, te baja la vibración, claro, y claro. te conectas en esa vibración. Igual que las malas noticias y todo también Sí, te... Exacto. Te voy a platicar el caso de un amigo que precisamente él nos platicó que estaba acostado, ya semidormido, y entonces él su teléfono siempre lo conectaba en la noche y lo tenía que desconectar a cierta hora porque que estaba mal el teléfono, en fin, no sé. La cosa es que dice él que cuando oye un ruido y voltea del lado izquierdo y ve a una persona parada así,
bueno, para que me escuche, para que me entienda el público, con los brazos abiertos hacia abajo, como saludando, o a medio abrir, y las piernas medio abiertas, con un vestido o vestido con pantalón satín, como si fuera de chino o oriental, y una blusa o camisa también igual. Entonces dice que la primera reacción que tuvo fue levantarse con la lámpara del teléfono, alumbrar para ver qué era, pero no alcanzó a prenderla, y sin embargo vio la espalda de él, pelo lacio, chaparrito, y dedujo que era un chino. Entonces, en el momento en que hace eso, el personaje se mete al closet y se va. Y esta persona me dice que el corazón se le salía, pero sí, un aceleramiento, pero bruto. Entonces, ¿tú crees que haya sido bueno o malo, o nada más fue circunstancial? En ese caso no lo sabría decir, porque depende de la vibración en la que él estaba. Por ejemplo, en mi caso, yo estaba en una vibración de miedo, entonces por eso permitía que eso pasara. ¿Sí? Hasta el momento en el que yo ejercí mi libre albedrío sin saberlo, y hasta ahí dejó de pasar esa situación. Entonces, muy probablemente, es que en realidad muchos de nosotros somos visitados y ni siquiera lo sabemos, cuenta, ¿sí? No nos damos cuenta, no somos conscientes de eso. Pero vamos a pensar, si tú no te das cuenta y no estás consciente, con el simple hecho de decir basta, si tengo alguna intervención y demás, hasta aquí se acabó, no lo permito. ¿Se acaba el asunto? En muchos de los casos no, porque por ejemplo me ha tocado en muchas de las terapias, hay gente que ejerce su libre albedrío y dice, es que yo no quiero que me abduzcan, yo no quiero que me vengan a buscar. Sí, pueden dejar de hacerlo. El detalle es que las personas a lo mejor siguen estando enojados, o siguen estando tristes, o siguen Tendrías estando que subir con miedo. tu vibración. Exactamente. O sea, subir tu vibración para que la tengas en un estado de frecuencia neutro, donde no haya ese tipo de miedo. Injerencia. Es como si hablamos de radio, ¿no? Cambiamos de AM a FM y ahí ya se acabó el asunto, por decir algo. Bueno, vamos a una pequeña pausa, amigos. No se separen de su aparato receptor. Viene lo mejor. Está usted en sintonía con su programa Foro D. Volvemos aquí a Foro D. ¿Al que le pasó eso fue a mí? Fue este. Sí, fue a mí. Se me pareció un chino. Una amiga me dijo, a ver, ¿cuál fue la primera? Me dijeron, ¿cuál fue la primera sensación que sentiste? ¿Miedo? Le dije, no, fue sorpresa. Pero no platicó todo. El corazón se me salía. Sí. No, el Padre Nuestro se me olvidó. Imagínate. Pasa muy seguido eso. Vas, tocayo. Bien, gracias queridos amigos, las personas que amablemente están entrando en este momento con nosotros, les queremos comentar que tenemos una entrevista relacionada con lo que viene siendo la hipnosis. La hipnosis tanto terapéutica como y también la hipnosis que va más allá de. La tenemos el día de hoy con el señor Javier Sampaio, que el día de hoy nos dio la oportunidad de conocer este tipo de trabajo que él realiza. Entonces, a ver, don Javier, yo le quería preguntar, en ese ir y venir, ¿verdad? De alguna forma, ¿qué más se puede, qué se puede encontrar en ese mundo? ¿Qué se va y se visita otras, puede ser algunas otras encuentros con algunas otras vidas, cosas, achaques? O sea, ¿cómo es el diagnóstico? Por ejemplo, a ver, explíquele a la gente cómo se, o sea, por ejemplo, aparece aquí el señor Alejandro Figaredo, y ¿cómo se le hace el diagnóstico? Depende de los achaques que él tenga, lo que él sienta. ¿Cómo sería? O sea, ¿cómo es la forma de hacer el análisis para entrar directamente en ese trabajo? ¿Cómo es? Por ejemplo, hay algunas personas que vienen conmigo y que me dicen, oye, es que yo quiero saber de una vida pasada. Sí se puede saber, claro. Pero lo principal, lo primordial es saber o solucionar lo que se está viviendo en esta vida. Y luego entonces en una sesión posterior ya poder solucionar o ver lo que hay en otra vida. No, bueno, porque podríamos estar teniendo, según lo que yo de alguna forma he experimentado por ahí, he visto, por ejemplo en las constelaciones familiares, pues podemos saber que podemos traer injerencia de 16 generaciones atrás. O sea que si nosotros no limpiamos todas esas cadenas y demás, toda esa información que existe, podríamos nosotros estar recibiendo o cargando, no sé, mochilas que ni siquiera nos corresponden. ¿Qué hay de esto? A ver. A menos de que sea necesario, exactamente. Como para o sea, por ejemplo, eso, sí. O sea, por ejemplo, porque eso es lo que yo trato. O sea, solucionar la situación que se está viviendo en el problema actual, en esta vida,
y vamos a una vida pasada en una sesión posterior, o a menos de que sea necesario en ese momento. Por ejemplo, la vez pasada en Moreleón atendí a una señorita que ella no sabía por qué, pero su papá la violó, su tío la violó, su hermano la violó, muchas personas la violaron, lamentablemente. Entonces, uno de los procesos de la terapia es perdonar a la persona. Lamentablemente, sí es muy difícil perdonar a alguien que te violó. ¿Cómo, no? Yo creo que ahí ella fue, o él fue violador en otras vidas. Yo le tocó pagar ese sí. Ella no quería perdonar, perdonar. Entonces dije, ok, está bien, no perdones, es tu libre albedrío. Si tú no quieres, no vas a perdonar. Pero tú vienes aquí a sanar. Entonces vamos a saber por qué tú estás viviendo esta experiencia. Entonces, ¿qué es lo que te deja o qué es lo que tienes que sacar de ella? ¿Cuál es el aprendizaje que tenía que vivir? O qué es lo que tenía que pagar, vamos a decir, el karma que tenía que pagar. Entonces fuimos a una vida pasada que tuviera que ver con esta vida, con pagar ese problema de su existencia. Y ella fue a una vida pasada en la cual ella me lo empezó a narrar, porque esto está muy padre, que se llama el cambio de rol o cambio de personalidad, y yo hablo directamente con la entidad que está ahí o la experiencia que está en ese momento. Yo en ese momento yo estaba platicando con un jefe indio que era creo que era de Estados Unidos, o no me acuerdo muy bien de dónde era. Él lo que hacía era, tenía a su mando pues todo el ejército indio, y mandaba a matar a las tribus que estaban alrededor, y a traer a las mujeres y a los niños. Él violaba a las mujeres y violaba a los niños. Y entonces, debido a tocó compensar lo que exactamente. había hecho. Y yo le pregunté, ¿cómo cuántos te has echado? No, yo no me acuerdo, o sea, un chorro, o sea, mucha gente. O sea, hombres también, o sea. Ahora le tocó la de exacto. Entonces, esta muchacha esta chava entendió la experiencia de ese momento, incluso en esa vida. Entonces ya se separa, y entonces ya se hizo el trabajo del perdón, y ya se soluciona, se sube la vibración, y entonces ya esta chica, vamos a decir, puede vivir en paz de ese momento para adelante. Pero a ver, yo pregunto, en ese de aquí para adelante hay que volver a reafirmar ese tipo de información, hay que volverla a es como, yo creo, como el deporte, ¿no? Necesitas seguir practicando para que no pierdas tu secuencia en ese sentido. ¿Sería así o qué es lo que sucede? Pues ¿O ya queda definitivo? No, ya una vez que una persona es consciente de esa experiencia, de lo que se vivió, sí, exactamente. Se resuelve al 100%. A menos de que no lo quieras aceptar. Ahora, bueno, por eso, pero entonces ya quedaría como un caso cerrado. Sí. Otra cosa, Javier, de esos y tantos problemas que tenemos en la vida cotidiana, ¿cuál consideras tú que es el más difícil de tratar o el más difícil de sanar? El que es el más común es el maltrato infantil. O sea, es el que es vamos a decir, el más común de todos, es el maltrato infantil, tanto de papá o de mamá, o que hay conflicto entre los dos, y los niños ven. De testigos. Ellos se quedan con esa situación o trauma toda la vida. Por ejemplo, te cuento un caso que traté acá en Lázaro Cárdenas, una señora que vivía tristeza, pero no sabía por qué. Es que estoy triste, es que no sé por qué. A ver, entonces yo voy haciendo mi guía, voy apuntando su nombre, fecha de nacimiento, todo. A ver, ¿tu papá cómo se llevaba con usted? No, pues mi papá, pues bien. Bien. ¿Su mamá? No, pues bien, también me llevaba bien. ¿Con su esposo? ¿Tiene problemas con su esposo? Le dije, pues, para que tenga tristeza. No, pues con mi esposo también bien. Caray, con sus hijos, todo bien. Y yo dije, pues ¿esto de dónde viene? Entonces se le hizo una especie de regresión para que fuera al momento de la raíz de esa tristeza. Sí, que te diga qué hay ahí. Entonces, exactamente. Entonces ella lo que empezó a decir es, ay, me da mucho comezón y me siento así como que, ay, todo mojado, así como que todo feo, todo oscuro, no veo nada. Y yo, caray, pues bueno, vamos a hacer esto. Vamos a hacer como si tu alma va a salir de donde estés, no sé dónde estás, pues no sabía, pero vas a ver como si fueras una cámara de video, entonces vas a ver desde una perspectiva diferente lo que está pasando. De repente ella empezó a llorar mucho, estoy muy triste, es que no me quieren, y yo, ¿que no te quieren? Entonces ya salió, y entonces vio en la escena, su abuelo, que era el papá de la mamá, ella estaba en la pancita de la mamá, ella estaba en la panza, entonces
Cuando sale, ve toda la escena, y entonces el abuelo de ella, que era el papá de la mamá, le está diciendo, es que aquí no te quiero panzona, tú te vas de aquí de la casa. Estaban Y ya no te corriendo por quiero. estar embarazada. Ok. Entonces, la mamá estaba transmitiendo todo a la pancita con su hija, y desde ahí venía esa tristeza, desde ahí venía esa soledad, desde ahí venía esa depresión. O sea, hay que ir a rebuscar esa información a donde esté. Entonces, cuando ella se hizo consciente, perdonó a su abuelo, que ya había trascendido, perdonó a su abuelo. De hecho, en esa ocasión se pudo platicar con el abuelo, y el abuelo estaba pidiéndole perdón a su hija. Y lo perdonó en ese momento. O sea, y lo perdonó, se perdonó. Se hace cuenta que se cerró todo el ciclo. Okay, en ese momento quedó el asunto resuelto. Entonces todos se hicieron conscientes, y de ahí para real, feliz, pues. Y o sea, ese problema pasa al olvido o quedan rezagos. No, porque se tiene que perdonar de corazón. No, si no se perdona de corazón, entonces sí, claro que pueden quedar espinitas, pero la intención es que no quede nada. Salen de raíz. Entonces, ¿tú consideras que la hipnosis se puede decir que es en la actualidad una herramienta necesaria para evitar problemas psicológicos posteriores? O para solucionarlos, Sí, más que nada. Es un parteaguas. Esta ciencia, pues si te vas, es milenaria. Viene desde No, claro, los egipcios. pero le han dado más Sí. importancia, porque antes era como quemarte en leña verde. Es que lamentablemente se volvió un tabú y se volvió Sí. tema de gracia por las personas que utilizan la hipnosis como espectáculo. Ándale. Que está bien, son dos ramificaciones. Ajá. O sea, la hipnosis se puede utilizar tanto para espectáculo como para de forma terapéutica. Sí. La forma terapéutica es en realidad la forma de sacarle provecho a la hipnosis. Tú ves a dónde te acomodas, en dónde quieres participar, en qué parte del asunto te plantas, ¿no? Sí, porque precisamente ya ves que mucha gente, por ejemplo, en el caso de los ovnis, que también es tema que estamos tocando en estos momentos, muchos lo toman a mofa. Ajá, a juego, sí. Ay, ya empezaste con tus extraterrestres, y un día sí, también ya me gusta mucho la cuestión extraterrestre, y me preguntaron, me dicen, oye Alejandro, ¿y tus extraterrestres qué crees? ¿Les afectó el aumento de la gasolina y ya no han podido Ya no pueden venir, ¿verdad? Pues sí, Ya no o llegan. sea, tienes que seguirles el juego para que dejen de molestarte, ¿no? Me ha Porque lo tocado agarran a mofa. muchísimas veces ¿Sí? eso, Sí, muchísimas sí, sí, sí. veces. Entonces Bueno, también bueno. en la hipnosis ha salido el famoso Camo y no sé qué tantos otros en la televisión que los hacen bailar a los pobres pacientes, No, bueno, como los catalogas. del lado donde tomes el asunto, hacia Claro. dónde vas y hacia dónde lo acomodas. Sí, O sea, por eso lamentablemente hay muchas personas que le dan miedo cuando hablan sobre la hipnosis, o de que se ponen en un estado de trance, O y de la gente defensa. evita Ey. ese tipo de... por la desinformación que hay. pero aquí, por ejemplo, para la seguridad y la tranquilidad del paciente, lleva alguna gente que es de su... O sea, algún hermano, algún primo, alguna gente que... Para tener la certeza que la información que está saliendo, lo que está viniendo Claro. y demás, y que el terapeuta no va a hacer algún mal uso de esta situación y demás. ¿Es así? Eso es muy importante, esa pregunta. Sí, las personas pueden estar con otra persona. Okay. Así lo trataba yo al principio. Okay. Bien. Todas mis sesiones, todas mis terapias son grabadas, videograbadas. ¿Sí? Si es que se permite. No, está permitido. O sea, yo todas las grabo. Sí, por todas. eso, pero que la gente toma la decisión de si De compartirlas o no. Okay, exactamente. Ya eso es aparte. Ese es otro boleto. Pero es por seguridad mía y por seguridad del paciente. Okay. Todas las terapias son grabadas. Para que todas. vean Y además que no hay también ahí nada se escondido. Ándale, Sí, y exactamente. y además otra cosa, que ahí puede ver el resultado de la hipnosis, si Sí, se claro. curó o no. Sí, porque se le comparte a la persona. Exacto. O sea, se le comparte a la persona. Ya si la persona dice, sí, comparte mi terapia, o sea, estuvo bonita, o Tomó tiene la información, decisión, sí. Ándale. compártela, o sabes que no quiero, Sí, no bueno. quiero hacerme famoso, bórrame la cara. Y entonces Ándale. nada más se le pone un difuminado y ya. Pero fíjate que un tiempo para acá, porque la vez pasada fui a McAllen, se llama la terapia de hipnosis holística reparadora, o sea, no nada más sanamos mente, no nada más sanamos sentimientos, sino que también sanamos a nivel espiritual. Entonces, en esa ocasión en McAllen, yo estaba con una paciente, que esa paciente fue con una amiga y estaba ahí en el mismo cuarto. Entonces yo estaba haciendo la terapia con esta señora y resultó que tenía entidades, tenía larvas. Entonces las empecé a sacar, vámonos, y órale, y se van por la luz.
pues una que otra se le empezó a pegar a la otra señora. Y entonces a la otra señora empezó a querer vomitar. Entonces, rápido me voy a limpiarla a ella, porque pues no las puedo dejar a las dos. Entonces así es que solamente trabajo con una sola persona. O sea, la otra señora también se mandaron las entidades a hacer la luz. ¿Ya? Sí. ¿Qué te parece, Javier? Está muy interesante y queremos ahorita a ver si es posible que de regreso nos cuentes alguna anécdota que te haya dejado marcado. Ándale, ¿sí? Bueno, Claro. volvemos aquí, amigos, no se vaya, está usted en sintonía con su programa Foro D y le recomiendo que se quede porque va a estar más interesante. Bien, queridos amigos, continúen con nosotros. Vamos a mensajes. Regresamos. Gracias, amigo, qué bueno que nos permite continuar con usted. Está usted en sintonía con su programa Foro D. En esta semana le tenemos el entrevistado de hoy, el investigador Javier Sampaio, y estamos tocando los temas de hipnosis en todas sus categorías y también la cuestión, ¿por qué no?, que tiene que ver con los ovnis y todo eso. A ver, entonces te hacía una pregunta antes de ir al corte, mi querido Javier. ¿Qué sensación o cuál es el caso que más huella te dejó o que más te hizo pensar? ¿Para bien o para mal? Y que me dijiste que fuera personal. Mira, debido al trabajo que estoy realizando y como se están rompiendo las abducciones, como ya las personas se están liberando, pues ya me estoy ganando enemigos allá. Entonces, la vez pasada en mi casa, pues, dormido, que es su casa, estaba, bueno, vamos a decirlo, semidormido. Este tipo de, los contactos o abducciones, muchas de las veces empiezan cuando estás en un sueño y estás, o ya de plano estás viendo un ser enfrente de ti, o sea, un reptil, un gris, un insecto, o lo que sea. En tu pantalla mental, al momento de estar dormido. Probablemente no sea un sueño, sino que estás viviendo una abducción. Okay. O que estás viendo estrellas u ovnis, ¿sí? O naves que se mueven, ¿no? Esa es la entrada de que o quieren hacer contacto o hay una abducción, o se va a vivir una abducción. Entonces yo extrañamente, sí, estaba soñando que yo iba, que en la carretera, ahora que estoy viajando mucho, estaba en un autobús y estaba viendo hacia afuera y veía como una especie de constelación muy bien pintadita y decía, mira qué bonita constelación. Y entonces de repente esas estrellas se empezaron a mover y se empezaron a formar figuras y entonces yo me quedaba, eso no es una constelación, o sea, esas son naves. Entonces lo que me sacó de ese sueño fue que sentí una vibración muy densa en el cuarto. Yo estaba dormido solo en mi cuarto, vamos a decir que estaba dormido como de ladito. Atrás de mí escuché unos pasos, como si un rinoceronte se hubiera puesto parado en dos patas así, y hubiera ¡pum! ¡pum! O sea, se temblaba el cuarto, y aparte una vibración que se sentía muy, muy, muy pesada. Nunca me había pasado algo así. Entonces yo me quise mover en ese momento para ver lo que estaba atrás de mí, y no me podía mover. Y no era por miedo, no podía mover. ¿Estabas acostado? Estaba acostado, estaba acostado como de lado. Esa vibración yo la sentía que estaba atrás de mí. Quise moverme y no podía moverme. Dije, ¿y ahora no me puedo mover? Solamente podía abrir los ojos y estaba viendo hacia el frente. Por la rabadilla del ojo tampoco alcanzaba a ver nada. El detalle es que esta cosa, o rinoceronte, no sé qué era, después me confirmaron que muy probablemente era un reptil, se subió a la cama. O sea, el siguiente paso fue en la orilla de la cama, ¡pum! Y se hundió la cama. El siguiente paso se subió la otra pata o pierna, lo que sea. Pero no se alcanzaba a percibir. No lo alcanzaba a ver. Sí se sentía el peso en el... Sí, la cama se bajaba, se sumía en la cama. Entonces esta cosa o lo que fuera se paró en forma de A con las piernas abiertas encima de mí. Yo estaba así, abajo de él, esta cosa estaba arriba de mí. Y entonces yo lo primero que pensé, y no podía verlo, ni por la rabadilla del ojo lo podía ver, decía, yo no hago contacto ni juego con seres de oscuridad. Bien lo sabes. Es lo primero que se me vino a la mente. Yo soy un ser de luz. Y entonces en el momento en el que dije, yo soy un ser de luz, esta cosa empezó como las chavas que están en el gimnasio y que las ponen a trotar en el spinning. Haz de cuenta que empezó así, y la cama se empezó a zambolotear por todos lados, y yo estaba nada más baile y baile. Entonces yo empecé a decir, yo soy un ser de luz, y no podía mover la boca. De hecho, yo soy un ser de luz, yo soy un ser de luz, yo soy un ser de luz. En ese momento, cuando yo pude abrir la boca y sacar todo, yo soy un ser de luz, o sea, gritarlo, en ese momento se paró,
se dejó de mover la cama y me pude mover. Entonces ya vi, no había nada. Claro. Pero el corazón estaba, o sea, así al 100. Es lo que te decía, que el yo interno no te engaña. Pero no hay una forma de que pueda sugerir que se puede uno proteger. En ese caso, lo que yo me di cuenta fue que ese ser lo que quería era adentrarme. En ningún momento me tocó, porque no podía tocarme. No fue un decir aquí estoy. Fue, aquí estamos, o sea, o le bajas, porque... Tú lo tomaste así como amenaza. Sí, claro, porque pues eso es lo que... Pero no me pudo tocar, en ningún momento me tocó, por eso es que se subió a la cama y la meneó toda. ¿Por qué no se les es permitido? ¿Okay? Porque depende de la persona y la vibración. Okay. Si tú estás en una vibración alta y llega una entidad oscura que te quiere hacer así, haz de cuenta que es como si fueras... Te quemas. Transparente. Sí, o sea, no te transparentas, lo truenas, o sea, ellos no soportan una vibración alta. Claro. Entonces cuando tú lo tocas, tú lo mandas como si tú fueras un transformador. De hecho me ha tocado en algunos de los casos que te estaba contando que he hecho exorcismos, que ya son casos muy difíciles, difíciles, que yo toco a los pacientes y la cosa me empieza a decir, no me toques, quítame las manos, es que me estás quemando, porque es mi intención, no es que yo sea sanador ni nada de eso, lo que pasa es que es mi intención de ayudar a la persona, de quitar la cosa que esté ahí adentro. Bueno, y en ese tipo de cuestiones, ¿qué es lo que se hace? ¿A ese ser se le manda a la luz o se le regresa a un espacio oscuro o que se aleje de la persona? Pues yo les doy dos opciones, o sea, o te vas a la luz o te vas de donde viniste, pero aquí en este cuerpo ya no puedes estar. ya no cabe. O sea, yo se le invita a que vaya a la luz. Yo tenía entendido La mayoría de las veces, ¿qué decisiones son las que toman? Yo me quiero quedar aquí. Sí, estoy bien a gusto. Sí, por eso. No se quieren ir. Sí, pero en el hecho de decirle, ¿sabes qué? Es imperativo, esto ya no... Sí, no. O sea, primero se dialoga con él. Lo que pasa es que hay que entender que este tipo de entidades son, en muchos de los casos, son... vampiros energéticos. Sí, pero también son almitas que están perdidas y que no saben que lo que están viviendo. O sea, que están perdidas y que tanto tiempo llevan perdidos que se fueron enojando y se fueron haciendo más malos y se fueron haciendo más fuertes y se formaron demonios. Pero son almas que están perdidas en algunos de los casos. En otros de los casos, por ejemplo, hay personas que sí han hecho pacto con el diablo. Y ahí es donde la situación se pone muy, muy difícil, porque ahí sí son entidades muy, muy malas. Esas sí van para atrás. Yo tenía entendido, por eso te pedía que me sacaras de mi ignorancia, que los exorcismos los hacía nada más gente autorizada por la iglesia, ¿no? Sí, o sea, cierto tipo de ¿cómo se llama? De sacerdotes que tienen un estudio especial. Y tienen aparte la autorización. Ándale. Sí, tiene que tener autorización por el Vaticano. Sí, pero mira, tú no puedes contrarrestar odio con más odio. No. Por la sangre de Cristo te ordeno que te largues y que me digas tu nombre. No te lo digo. Pues, o sea, entonces mi intención no es gritarles, mi intención es dialogar con esas entidades y invitarlas a que vayan a la luz. Si no quieren ir a la luz, entonces si vas para atrás, yo lo que hago es bajarle su vibración cuando yo los toco. Eso es lo que Pero a final de cuentas yo creo que si se les hace razonar, los hacen entrar en coherencia donde ellos provienen de la luz, quieran o no, o sea, se desviaron del camino de alguna forma. Muchas veces, sí. Pero no, bueno, yo creo que la mayoría de las veces porque todos provenimos de la luz. El que ha tomado la decisión de desviarse del camino, pues esa es la historia que tomó, ¿verdad? Y es el aprendizaje que decidió tomar. Claro, de hecho, nosotros también, o sea, cuando nosotros vivimos experiencias que nos equivocamos, es cuando decimos, ay, por aquí no era por acá. Sí, nos cambiamos. ¿Me explicó? Es lo mismo que pasa con ellos. Bueno, antes de que termine, porque ya sabes que el tiempo es nuestro enemigo, tus datos, por favor, Javier, ¿dónde se te puede localizar si quieres más información? Sí, en fin. la gente interesada, ¿dónde te puede buscar? Mira, se acaba de abrir una página de internet nueva, una página web que es www.javiersampayo.com.mx. ¿Sampayo con S o con Z? Con S, con M y con Y. Sampayo.com.mx. El programa La Verdad Oculta Radio TV, que está en YouTube, en diferentes redes sociales, en el Facebook, tanto como mi nombre, Javier Sampayo, o La Verdad Oculta Radio TV, o Terapias de Hipnosis Holística Reparadora. Ahí es donde está toda la información sobre hipnosis y ese tipo de cosas. Ok. Repítelo, por favor, Javier Sampayo, en Facebook. En Facebook, en YouTube,
Javier Sampaio también en YouTube, La Verdad Oculta Radio TV en Facebook, YouTube, y Terapias de Hipnosis Holística Reparadora en YouTube y Facebook. ¿Tu nombre lo escribes con X o con J? Es con Javier, con J. Okay. ¿Qué recomendación le darías a los escuchas para, antes de cerrar este encuentro que tuvimos, qué les dirías? O sea, algo que te nazca directamente de lo más profundo de tu corazón para tener una oportunidad mejor, tú que estás en este camino y en este estudio. ¿Qué te nace? Pues a lo mejor puede estar difícil, ¿verdad? Pero es amarse a sí mismos. Cuando nosotros cambiamos nuestro mundo interior, empezamos a cambiar todo lo que está a nuestro alrededor, sí, y empezamos a cambiar el mundo de los demás, porque empezamos a vivir diferente y las personas que nos ven nos perciben diferentes. Entonces, por ejemplo, cuando, ese vato me cae bien gordo, o sea, nada más de verlo, sí, porque muy probablemente, o no, tampoco le estamos dando la oportunidad de conocerlo, ni siquiera, pero, y en muchos de los casos está vibrando en una vibración baja esa persona. Entonces, tratar de amarnos a nosotros, respetarnos a nosotros, querernos, mimarnos, pasearnos, y para poder amar a otra persona, primero hay que amarnos nosotros y cambiar nuestro mundo. Al 100. Okay. No, bueno, pues queridos amigos, Ana Alejandra en los controles, gracias por habernos ayudado. El día de hoy, queridos amigos, pues no nos queda más que despedirnos, señor Figaredo, gracias por habernos acompañado. Y pues gracias, don Javier, por habernos dado la oportunidad de conocer esta información. Queridos amigos, recuerden que Foro D día a día se esfuerza más para poderles traer programas invitados de calidad que les puedan traer algo importante, que bueno, esto de alguna forma, pues esta información pues no es para todas las gentes, pero tómenlo por el lado amable y bueno, véanlo, que a lo mejor puede ser la solución de a lo mejor de algún problema que no le han podido encontrar la salida. Entonces, queridos amigos, que el universo los bendiga hoy, mañana y siempre, y pues nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias, amigos. Pues su amigo y servidor Alejandro Figaredo le desea, como siempre, por favor, sean felices. Es una obligación. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego.